alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Porque ir a tu casa es disfrutar de tu presencia, es disfrutar de tu palabra, es disfrutar del llamamiento y es disfrutar de tu gloria sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos tus favores, todas tus misericordias que has hecho y lo que aún harás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, hermana. Yo creo que el tema que vamos a platicar esta noche lo hemos platicado constantemente, pero quisiera decirles como el apóstol Pablo dijo. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo quiero recordárselos. Quiero hablar de la fe. La fe. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Ya mandó a sus niños, verdad? Ya, ¿verdad? Hay padres de familia que ya tienen sus hijos grandes, todavía los van a dejar allá. No, hermanos, aquí en confianza, entre amigos, aquí no se pierden, ¿verdad? Bien, quiero hablarles de qué le dije. Del amén, de la fe. Bueno, fíjense que cuando hablamos de fe, podríamos decir que es un tema inagotable. Oiga bien, inagotable. Que aunque en la palabra del Señor muchos escribieron sobre la fe, aún nosotros cada día podemos ir encontrando cosas nuevas respecto a la fe. Yo le he dicho que la fe, hay una fe salvadora, que hay un don de fe, que hay un fruto de fe y que hay un poder de fe, pero también la fe es una puerta, la fe es una base, es una plataforma. La fe la podemos ver en muchas facetas, pero también podemos entenderla cuando el Señor Jesús la pone como una semilla de mostaza, ¿se recuerda? Y eso también es una semilla, y la fe tiene que germinar y tiene que crecer, se tiene que desarrollar, y nosotros, crecidos en fe, vamos a tener convicciones profundas. Por eso es necesario que cada uno de nosotros vayamos creciendo en la fe. Incluso la fe nos permite agradar a Dios. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el apóstol Pablo descubre en alguna medida el secreto de la fe, porque como que la fe era lo que él decía, que le permitía ser feliz ante cualquier circunstancia agradable o desagradable que estuviera enfrentando en su vida. Él era feliz. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo era feliz? Se recuerda cuando los hermanos lo fueron a visitar a la cárcel y él y los hermanos se pusieron a llorar porque lo vieron golpeado y encarcelado. Entonces él le dice: regocíjense, ¿verdad? Y les vuelve a decir otra vez, les digo, regocíjense, ¿verdad? Porque la fe es una convicción. Dice Hebreos capítulo 11, en el verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es la seguridad que tenemos de lo que esperamos, y es la convicción de lo que no se ve, pero es. Están cansados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Sabe cómo nos pone a descansar el Señor? A chambear. Chambeando nos pone a descansar, ¿verdad? Podemos decir que en ese versículo que le acabamos de poner ahí de Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podemos decir que ahí está el ADN del cristiano. Porque al cristiano, su rango de identidad, su factor de identidad, su ADN de identidad es la fe. Entonces, como cristiano, no hay cristiano sin fe. Porque si hay cristiano sin fe, no es cristiano. Porque lo que crea la base, crea la puerta,
Lo que abre la puerta al cristiano es la fe en la palabra que viene por oírla. Y por oír la palabra viene la justicia. O sea, la justicia de Dios para el hombre es la revelación de Cristo a través de Jesús. Y luego por la justicia viene la paz, y por la paz viene el gozo. Pero tiene una base: oír la palabra para que nazca la fe. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que definir con claridad, porque el pueblo del Señor tiene que despertar a la convicción. A la convicción. Convicción, mire, es declararnos presos de Él. En otras palabras, dice, ¿ha visto usted cuando dice es convicto? ¿Ha oído? Convicto de tal delito. Usted está convicto de la fe, por la fe. Usted está preso a Jesucristo, pero es libre. Ahora mire pues, usted lo miro raro hoy, ¿verdad? O yo estoy raro. En Romanos capítulo 14 se narra lo que el apóstol Pablo habla sobre el evangelio a los gentiles, y habla sobre algunas cosas que a veces se juzgan por la comida y la bebida. Y él dice que el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Y sucede que él está explicando a los romanos porque se están juzgando por lo que comen. Pero usted y yo lo que comemos, lo comemos en fe. Gracias. Lo comemos en fe. No llaméis inmundo lo que yo he santificado. Como decía un hermano que no comía chicharrones, ¿verdad? Es que eso no lo puedo comer, decía. Me lo prohíbe mi religión. Y yo le digo, a mí me lo prohíbe el médico. Pero tan ricos que son. Pero si se lo come en fe, tenían una discusión ahí. Y esa discusión era de que si podían o no podían comer tal o cual cosa. Y dice Pablo que nosotros podemos comer lo que querramos, pero en fe. Aún para comer tiene que tener fe, hermano. Y eso es no hambre, fe. Romanos capítulo 14, verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come, se condena. Pero el que duda si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que procede de fe, lo que no procede de fe, es pecado. O sea, es pecado no creer, hermano. Esta versión que yo tengo aquí dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió convencido por la fe. Y todo lo que no proviene de absoluta convicción le es pecado. Entonces la fe es una absoluta convicción. Y las convicciones son bases. Es una puerta que se abre para que nosotros empecemos a ver la nueva dimensión de vida a la cual fuimos llamados. La fe es la puerta que se abre para que nosotros podamos entrar a la dimensión que fuimos llamados, para conocer la dimensión de Cristo sobre nosotros y en nosotros. Porque no le hemos visto, pero le creemos. Hay un personaje ahí que lo vio y no le creyó. El Señor Jesús le dijo a un apóstol incrédulo que se llamaba Tomás, se recuerda de él, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo: miren, yo voy a morir, yo voy a poner mi vida,
y voy a morir 3 días y voy a resucitar al tercer día porque me ha sido dada la autoridad para volver a tomar mi vida. Lo oyó Tomás. Cuando llegaron los discípulos, cuando llegaron las mujeres y le dijeron a los discípulos que había resucitado, Tomás empezó a manifestar su ausencia de convicción. Empezó a manifestar su ausencia de fe. Y empezó a decir, no, mientras yo no lo vea, mientras yo no ponga mi dedo en su costado, mientras yo no vea sus heridas, yo no voy a creer. A veces oímos y entendemos, pero no creemos. ¿Por qué a los fariseos y a todos los israelitas que estaban en el tiempo de Jesús no se les reveló la palabra? La Biblia dice, porque ellos no le añadieron fe. Oiga bien. Entonces muchas veces podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos saber del bautismo en sus facetas, podemos entender los lugares intermedios, los turnos de la resurrección, la venida del Señor, las 5 trompetas, los 7 sellos, todos los 7 que pueden haber, ¿verdad? Y nosotros hablar de todos los misterios, pero al final podemos tener un montón de conocimiento, pero si no le ponemos fe, es un conocimiento común y corriente. Y lo que la fe hace es llevarnos a lo sobrenatural, al entendimiento espiritual de lo que Dios está planteando, no para esta dimensión solamente, sino para una dimensión gloriosa que quiere que nosotros veamos a través de la fe. Entonces la fe es una absoluta convicción. Y una absoluta convicción es una certeza inamovible, una seguridad en que lo que hemos creído así será. Truene, llueva o relampaguee, así será. A Tomás le faltó fe. Cuando nosotros estamos entendiendo la fe, se empieza a manifestar un marco de obediencia. Y entonces empezamos a creer en el propósito de Dios, empezamos a creer en el plan de Dios, empezamos a creer en la salvación de Dios, empezamos a creer en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y eso empieza a generar una serie de transformaciones en nuestro ser que nos lleva en un momento a obedecer la palabra del Señor. Y en un momento ya no solamente a hacer lo que nos dice que hagamos o nos dicen que hagamos, sino a hacer más allá de lo que podemos hacer. ¿Me voy dando a entender? No. Se lo voy a poner con otro ejemplo, pues. Filemón era un colaborador de Pablo. Y era uno de los tremendas ayudas de él también. Y en el capítulo 1 de Filemón, y en el verso 21, el apóstol Pablo le dice, te escribo, porque estoy convencido de tu obediencia, confiando que harás aún más de lo que pido. Mire, aquí esta otra versión de la Biblia de las Américas, dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es la fe la que opera creando en nosotros el deseo de hacer más allá de una tarea asignada. Es la fe la que nos mueve a tener la oportunidad de poder crear para la obra de Dios. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, hacía e hizo cosas que no eran muy agradables.
nosotros igualmente. Pero llega el momento en que cuando él cree en el Evangelio, sabiendo su naturaleza, plantea y le escribe todavía a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 12, y le dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es tremendo. Entonces, la fe produce convencimiento, me convence. Cuando el cristiano empieza su relación con Dios, empieza como oyente, oiga bien, como oyente, pero después pasa a creyente. Cuando se convence, cree. Si usted no se convence, no puede creer en lo que oye, al menos que su alma sea muy vulnerable. Usted y yo no podemos trabajar en algo que no creemos. Usted y yo no podemos poner nuestro mejor esfuerzo en lo que no creemos. Ni podemos apoyar para que esa causa crezca si no creemos. Entonces la fe es lo que a nosotros nos hace despertarnos a que podamos tener puertas abiertas, poder tener convicción, poder tener certeza, poder tener seguridad que en lo que estamos caminando y lo que la palabra dice es verdad. La fe, mucha gente dice: yo tengo fe, pero a la hora de los tunazos no tiene fe. Cuando se tiene fe, se tiene la capacidad no solamente de estar convencido de que por esa fe es la única forma de llegar a conocer a Cristo. Oiga bien, es por la fe la única forma por la cual podemos llegar a conocer a Cristo, y podremos tener la esperanza de poder llegar a conocer también el poder que lo resucitó de entre los muertos. Porque es la fe lo que nos lleva a nosotros a sufrir y a padecer por Él, a morir por Él, pero también en la esperanza de la resurrección en Él. Es la fe. Filipenses capítulo 3, verso 10. Usted no puede renunciar a algo si no tiene convicción. Usted no puede renunciar a la religión si no tiene convicción del poder del Evangelio. Usted no puede llegar a amar lo que no le convence. Usted no puede tener compañerismo con el que no tiene la dimensión de lo que usted anhela, que le produce seguridad, que le produce certeza y que le puede dar una puerta de convicción para avanzar y desarrollarse. Por eso el Evangelio es un modelo de desarrollo, no solamente humano, sino espiritual de la persona. ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué le dije? 3:10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esta versión que yo tengo aquí, que es la versión al día, dice: he renunciado a todo lo demás porque estoy convencido de que es la única manera de conocer de veras a Cristo. Es conocer y sentir el gran poder que lo resucitó y de palpar el significado de sufrir y morir por Él. Nadie, mire, la palabra convicción en un diccionario y en los comentarios de James dice esto: la fe es una convicción. La convicción es el convencimiento y conversión de la persona a una causa
que lo lleva a tal nivel de estar convencido que está dispuesto a morir por esa causa. ¿Cuántos están dispuestos a morir por la causa del evangelio? Déjense cuentas. Si le cuesta venir al culto, si le cuesta orar, si le cuesta leer la palabra, la convicción de morir por esa causa. ¿Cuántos han leído algo de los mártires de las catacumbas? ¿Usted ha leído la historia de eso? Esos estaban dispuestos a morir por la convicción. A tal grado llegó el movimiento cristiano en la convicción que en el año 300 después de Cristo, el imperio romano no era capaz de someter a los cristianos, porque entre más los perseguía, entre más los martirizaba, más aumentaba. Y dice que los metían a trabajar a tallar piedra, hermano, sacar piedra. Y los que se fracturaban ahí, o los mismos romanos que eran opresores de ellos, de los cristianos, los quebraban de los brazos y no los atendían con tablilla o con lo que pudieran hacer, sino que los hacían seguir trabajando con las piernas y los brazos quebrados. Y ahí seguía. Si renuncias vas a participar de las mieles de los romanos. Si renuncias vas a tener honores. No, esa es convicción. Y llegó a tal grado el movimiento de la convicción de los cristianos que en el año 300 después de Cristo, Constantino se convierte, entre comillas, se convierte, según él, al cristianismo, porque era un poder de convicción que ni siquiera los mismos soldados romanos tenían para poderle ser fiel al imperio. Eso lo dice la historia. Y es ahí donde ellos creen al sucesor de Cristo, de Pedro. Pero el Señor Jesús no dejó a Pedro como su sucesor. Dejó al Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces ellos fundaron al sucesor de Pedro. Por eso el papado empieza hasta el año 300 después de Cristo con Constantino. ¿Por qué empieza eso? Porque era más fácil decir, me hice a ellos para ganar ese nivel de convicción que tiene para los propósitos que ellos tenían. Que al final era un sistema mundo el que estaban implementando en lo económico, en lo político y en lo religioso. Pero ¿qué fue lo que hizo que aún el emperador se convirtiera? Según él. Hasta la fecha no se ve nada claro, ¿verdad? Porque la historia lo dice, no lo digo yo, la historia lo dice. Fue el poder de una fe que generaba una convicción, que ellos estaban aún dispuestos a morir por su causa. Y hermano, usted me dice, ¿cuántos están dispuestos a morir por el evangelio? Yo dice, amén. Yo digo, bueno, pues Dios lo ayude, pero mire pues, a mí no me convence. Porque estar en una convicción es como dijo Pablo, todo lo que yo aprendí antes lo tengo por basura ante la sublime revelación de Jesucristo en mi vida. Que llegó un momento en que él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Llegó a una convicción de decir, si yo vivo, para Cristo vivo. Si yo muero, para Cristo muero. Entonces, viva o muera, de Cristo soy.
¿Sí me voy dando a entender lo que le quiero decir? Entonces la fe no consiste en una simple confesión de que, como nos enseñaron, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No, no. No es en un conocimiento, no es en una confesión. Es un nivel de convicción que genera una causa interna por la cual estoy dispuesto a sacrificarme, a entregarme, a vivir hasta alcanzar lo que a mí me prometieron. ¿Usted está consciente de las promesas que Dios le ha hecho? Perdón de pecados, herencia, vida eterna, resurrección, sentarse con el Señor. Ay, hermano. Filipenses 1:25. Le dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Note ese versículo. ¿Cómo está el apóstol Pablo? Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en qué. Entonces está hablando de un proceso. Sin importar lo que se puede vivir, pero estamos convencidos de que en la promesa que Él nos ha hecho de un día redimirnos, nos va a redimir. De un día llevarnos con Él, nos va a llevar. Debemos estar convencidos precisamente de esto. Que el que comenzó una obra en nosotros la va a perfeccionar aún en el día de nuestro Señor Jesucristo. Va pues, Filipenses 1:6 para que no me mire así. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta el día de quién? Aunque a usted y a mí nos sea difícil creer, porque a veces nos miramos conforme a nuestra naturaleza, débil. Pero el que empezó una obra en usted y en mí la va a perfeccionar, hermano. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que estar? Estar convencido. Estar convencido es tener convicción, estar seguro, tener certeza, tener seguridad. Y esa es la fe. Tener seguridad, tener certeza de que el que empezó la buena obra en mí y en usted, la va a perfeccionar. Ahora, ¿cuántos están convencidos de eso? Pero ¿y cuántos han dudado alguna vez? Esta es la iglesia más linda, hermano, ¿verdad? Viera que le cuento que a mí me ha tocado algunas donde no creen, hermano. Pero aquí todos creen, hermano. El apóstol Pablo estaba convencido de que él era una bendición para la gente. Él estaba convencido. ¿Usted está convencido de que es una bendición para la gente? ¿No? ¿Ya vio? Ya le dije que esto está bueno. ¿Eh? ¿Cuántos están convencidos de que son bendición para los demás? No sea montonero, levante la mano. ¿Cuántos están convencidos? Los que no levanten la mano, voy a orar por ellos, porque usted tiene que estar convencido de que es una bendición, porque usted y yo somos hijos de bendición. Somos hijos de bendición. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. Porque Dios ha puesto en nuestras vidas el conocimiento de Cristo.
Y el hecho de conocer a Cristo significa que fuimos hechos nosotros hijos de bendición. Segunda carta del apóstol Pablo a de Corintios, capítulo 1, verso 15. Dice en esta versión que yo tengo aquí: tan convencido estaba yo de todo esto que tenía decidido comenzar por vosotros mi viaje y hacerles así el obsequio de una doble visita. Con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais, ¿qué dice? Bendición. Y en esta versión que yo tengo aquí dice: tan convencido estaba yo de todo esto que tenía decidido comenzar por vosotros mi viaje y haceros así el obsequio de una doble visita. Ahora mire, usted es hijo de bendición. Entonces cuando vaya, bendiga. Hay algo. Porque si usted dice: ahí viene otra vez, uy, Dios mío, cabal me encontró en la puerta, ya no me puedo esconder. Ya no le puedo decir al niño que le vaya a decir que dice mi mamá que no está, o dice mi papá que no está. Usted tiene que ser una bendición. Entonces, ¿qué tenemos que estar convencidos? La fe nos lleva a estar convencidos. Porque estar convencido, estar seguro, tener certeza. Y eso genera convicción. Romanos 15:14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Mire, muchas veces podemos ver cosas adversas y podemos ver a los hermanos sufriendo alguna consecuencia o alguna situación difícil, pero estamos convencidos de que eso es para bien y que Dios va a obrar poderosamente. Yo creo eso. Mire, de otra cosa que estaba convencido el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 38 y en el verso 39, dice en el verso 38: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. El verso siguiente dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire, la fe es un asunto de estar convencido. Convencido. No vencido, convencido. Tener convicción. Romanos capítulo 8, verso 18. También dice Pablo, mire lo que dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mire esta versión que yo tengo aquí: porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. ¿De qué estamos convencidos entonces? De todas las cosas de las cuales tenemos que tener convicción, certeza, seguridad, que son plataforma, que son base, que son fuerza, para que nosotros creamos en el trabajo que Dios está haciendo a través de Cristo en nosotros. La fe entonces no se trata solamente de que usted diga: yo creo en Dios. La fe es un proceso interno que produce convicciones, que produce certeza, que produce seguridad, y que cual sea la circunstancia, usted permanece en pie aunque las cosas se vean al revés. ¿Sabe cuáles son una de las características de la gente que tiene fe? Le hago otra vez la pregunta: ¿cuántos tienen fe? Ya entendiendo ahora, ya me expliqué, ¿verdad? ¿Cómo es la fe? ¿Cuántos tienen fe? Porque la fe se oye.
¿Se acuerda usted de aquel centurión que le dijo: maestro, yo también soy un hombre bajo autoridad? Y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Digo al soldado, ven, y viene y va y hace. Y le está dando, le dice: yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesús se quedó conmovido porque le dice que no a los que estaban oyendo, que él no había visto fe como esa en Israel. O sea, lo que le oyó fue un acto de fe. Entonces la fe se oye. Nosotros no tenemos la costumbre en este lugar de dar los testimonios, ¿se recuerdan? ¿No? Pero para eso están los discipulados, para que se pueda testificar, porque lo que Dios hace es grande. Entonces la fe se oye. Dice San Mateo 8:10, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con esta fe tan grande. Pero miren, esta versión dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces la fe se oye. Como usted hable, así le van a oír su dimensión de fe. Oiga, ya entendimos el proceso de la convicción. Ya oímos de lo que tenemos que estar convencidos, de lo que tenemos que estar seguros. Ahora vea, ¿cómo se va a reflejar eso? Como usted hable. Hermano, vieras que me duele la cabeza. Tómate tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué no le dice: le voy a pedir al apóstol que me dé aunque sea mi dolor de cabeza para orar, ¿verdad? Tal vez no un dolor de cabeza a usted, sino a alguien que tiene un dolor de cabeza para que pueda orar. Bueno, si se le endemonió y no sabe echar fuera el demonio, ahí sí le va a dar dolor de cabeza. Pero mire, pues, ¿a qué va primero usted? ¿A qué va primero? Seamos honestos, pues. Me duele la cabeza, hermano, fíjate que me duele mucho la cabeza. Hermana, viera que me duele mucho mi cuerpo. Hermana, ¿a qué va usted primero? Fíjate que yo me tomaba muchas pastillas, pero ahora están vendiendo una que es solo 2 por 8. 16, le dijo usted, ¿verdad? ¿Por qué no hace oír la fe? ¿Por qué no hace oír la fe? Y le dice: ¿por qué no oramos? Y le pedimos al Señor que te sane. Y que el Señor haga una obra. Si en esas pequeñas cosas se empieza a creer, hermano. Y Dios empieza a hacer cosas grandes y grandes. Y ya cuando usted vea, va a resucitar muertos. Aunque usted se muera y el que resucitó lo resucite a usted. Entonces, mire, pues, la fe, cuando está creciendo, se oye. Yo puedo oír si usted tiene fe o no tiene fe. La fe se mira. La fe se mira. De acuerdo al esfuerzo que usted tiene que hacer, se mira si tiene o no tiene fe. Mire, pues, se recuerda que una vez estaba el Señor Jesús dando una plática a un discipulado en un hogar y empezó a llenarse el lugar, y cuando se apretujó el lugar y ya no había más, que hasta en la calle estaban oyéndolo. Había unos que llevaban a un paralítico, ¿se recuerda de ese paralítico? Y no había dónde entrarlo, que tuvieron que subirse al techo y abrir un agujero y bajarlo ahí. Esa fe se mira. Esa fe era visible. Se lo voy a poner de otra manera, pues. ¿Qué tal si usted está en su discipulado?
Ya va a entrar el invierno. Y los hermanos que oyeron que ahí estaba dando al discipulado al hermano fulano y que ore por él porque se va a sanar. Y cuando llega, que ya se llenó el lugar, le empiezan a quitar las láminas o a hacerle un hoyo en la terraza y se lo bajan ahí. ¿Qué haría usted, hermano? A ver, ¿qué haría? Ahora me pagan mi lámina. O si fue terraza. Ahora miren cómo la refuerzan, porque ahora ese agujerón, ahí se va a colar el agua a ustedes. Ahí, sí, mire, pero es que ahora hay químicos para que pegue el concreto. Usted sabe qué le va a decir. Tal vez se pondría a alegar por su avería que hicieron los hermanos por mostrar la fe. Eso hicieron estos. Bajaron al paralítico por el techo. Y cuando el Señor vio al paralítico tendido sobre una cama, así que no hicieron un agujero pequeño, ¿no? Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Entonces, mire, no solamente se va a oír, se va a ver. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo. Como dijo un hermano, ya encontré la cura del paralítico en la Biblia. Dice: toma tu leche y vete a tu casa, le dijo. A este fue el que le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, hermano, la fe se mira. En uno de los casos, porque gracias al Señor hemos podido ver algunas obras maravillosas de Dios. Yo me recuerdo que, y creo que le conté de esta persona, trabajaba de maestra en una aldea, no sé dónde andaba refundida la pobre hermana, y le dio una enfermedad que endurece las arterias, ¿verdad? Arterioesclerosis múltiple. Y tenía los músculos rígidos, duros, era como tocar esto, ¿no? Y esa vez llegó con su bastoncito que caminaba algo como yo ahora, ¿verdad? Como dijo un hermano ahí, como yo entro despacito, ¿verdad? Ay, mi querido viejo, dijo, ahora ya camina lento, me dijo. Espérate que recobre mis fuerzas, te voy a pegar una carrería, le. Esa mujer, me recuerdo que llegó como a las 2 de la tarde y el Señor obró de una manera impresionante. Llevaba su bastoncito. Cuando el Señor la liberó, eran como las 5 tal vez, pero se quedó tirada en el piso. El hermano que me estaba ayudando me dice: ¿qué hago, hermano? Déjala ahí, ahorita ni frío siéntele. Déjala ahí, cuando despierte se va a levantar. Cuando se levantó, lo primero que se tocó, ¿verdad? A veces no le habíamos quitado el reloj y la pulsera.
Son mentiras. Y sintió que estaba suavecita su piel y sus músculos. Y dijo, ¿qué hora es? Son las 5:30. Todavía alcanzo la última camioneta que va para mi tierra, dijo. Y salió corriendo porque la tomaban en el Calvario. Y salió corriendo. Y el palito. Su bastón ahí lo dejó. Entonces, hermano, hay fe que se puede ver. Hay poder que se puede palpar. Hay fe que se puede sentir. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que saboreamos. De eso hablamos, decía. Porque la fe genera convicciones en muchas facetas de nuestra vida. Y nos tiene que llevar a la plenitud de la manifestación del poder de Dios. Mire que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el verso 8. Dice, había en Listra un hombre, no en Lista, sino en Listra. Un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, viendo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo, dice. Entonces, hermano, hay fe que se mira. Entonces, ¿usted me está entendiendo o me doy dando a entender que la fe no es solamente un conocimiento? No solamente son conocimientos que tenemos de las promesas, sino que va más allá, como una puerta que nos hace ver un mundo dimensional distinto al que conocemos. La fe es la puerta, el nombre de Jesús es la llave, y podemos alcanzar las cosas que aún no hemos podido alcanzar, pero tenemos que crecer en la fe. ¿Cuántos tienen fe? Muéstreme sus obras. Así dice Santiago. Muéstreme sus obras. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces es un proceso de materialización de la fe. Una fe en conocimiento que se hace visible. Porque, mire, también si vemos las obras de la fe, de repente nos sentimos orgullosos. Ay, hermano, yo ya he hecho fuera demonios. Hermano, yo ya sano enfermos. No, si no eres tú ni yo. Es el Señor. Pero Él es el dueño de la honra, de la gloria y de la alabanza. Santiago lo sigue afirmando en el verso 26 del mismo capítulo 2 y dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mire, si tenemos fe, podemos hablar de la fe. Mire pues, cómo se la planteara. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 13, plantea esto que le quiero decir. Usted no puede hablar de la fe si usted no tiene fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Entonces la fe nos permite hablar. La fe nos da testimonio. Y podemos contar los prodigios, las maravillas, los milagros. Ahora, usted y yo tenemos que saber que la fe sin obras es estéril. Santiago 2:20 al 22 dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Uno de los espacios que establece la iglesia en la cual se puede crecer en fe es en los procesos de administración del alma y de liberación. Ahí se hace crecer la fe. Hermanos, si la fe nos permite a nosotros también dar. Mire Hebreos 11:4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Dice aquí, porque Abel tenía más ganado que Caín. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Señor, te ruego que hablen estos mudos en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Ese fue un milagro. Ese fue un milagro, dice hermano. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía, ¿qué dice? Habla. Entonces la fe nos hace hablar, también hace que hablen de nosotros. Dejémoslo aquí, hermanos. Ya sé que usted se cansó y ya no quiero seguirlo maltratando, ¿verdad? Por la fe, Abel. Verso 8 del Hebreos 11. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Entonces, por la fe se obedece. Por la fe se ofrenda. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se sale del mundo. Por la fe salió Israel de Egipto. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe. Por la fe viene el bautismo. Verso 29 de Hebreos 11. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios los intentaron hacer, se ahogaron. La Santa Cena también es por la fe. Hebreos 11, 28 dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Hebreos 11, 7. Mire, por la fe se salva la casa. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa.
por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe se apagan fuegos. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe se puede cumplir un propósito. Verso 23 del capítulo 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe, por la fe. Tiene que ser visible y tiene que ser audible, tiene que ser palpable, tiene que ser saboreable la fe. Entonces la fe no solamente es creer, yo creo. Así como dice aquel himno, yo creo en tu palabra, ¿verdad? ¿Ha oído ese himno, verdad? No se trata solamente de tener el conocimiento. Se trata de llevar el conocimiento a una convicción, a una certeza, a una seguridad, de tal modo que esa convicción nos permita a cada uno de nosotros poder permanecer por lo que creemos. La fe nos lleva a amar. Si creemos, amamos. Si no creemos, no amamos. Por eso cuando pregunta, ¿creéis en Dios? Santiago pregunta, ¿creéis en Dios? Bien hacéis, dice. Porque también los demonios creen y tiemblan al oír la palabra. La convicción es lo que nos va a hacer a nosotros sacar esfuerzo, sacar sacrificio, sacar esmero, sacar diligencia, ser prestos. Lo que Pablo le decía a Filemón, yo sé que vas a hacer más aún de lo que yo te pedí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fe. Un pueblo sin fe no agrada al Señor. Así dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solamente un decir de creo en Dios. No. Son convicciones, son propósitos firmes, son determinaciones que tenemos que sostener en las promesas, en los pactos y en las cosas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, que sabiendo que nosotros no teníamos parte en eso, mas ahora tenemos parte en los pactos, en las promesas y en la ciudadanía celestial. Por la fe, por la fe. Entonces la fe la quiero ver, la quiero oír. Y eso se va a hacer en la medida que usted diga, creamos en el Señor. Aunque esté pasando situaciones difíciles, yo te creo, Señor. Mira, tenemos promesas de Dios, te creo, Señor. A veces miramos al revés las cosas, pues, te veo, Señor, yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Aunque sea difícil, sigo creyendo en ti. A veces nos tiene que pasar como Jairo. A Jairo le fueron a avisar que su hijita ya había muerto. Y cuando lo oyó el Señor Jesús, Él le dijo a Jairo, Jairo, sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque le decían, dile al maestro que ya no vaya, porque ¿para qué va a ir si la nena ya se murió? Entonces el Señor volteó y le dijo, Jairo, sigue creyendo. Muchas veces en la vida de fe que nosotros nos tienen que decir, sigue creyendo. Sigue creyendo, porque a veces miramos las cosas tan distantes o tan difíciles respecto a las promesas que el Señor nos ha dado, pero lo que sí nos hace a nosotros darle valor a la dimensión de alcanzar las cosas que Dios nos ha prometido es que haya dificultad, porque lo que nos dan fácil no lo valoramos. No, lo que cuesta se valora, lamentablemente. Pero tenemos que mantenernos en esa perspectiva de visión en la cual a veces el Señor Jesús nos dice, sigue creyendo, voy a ir a tu casa, sigue creyendo. Y Él esperó y vio a su hija viva. A veces puede hacer cualquier cosa que ya esté muerta, pero tú sigue creyendo. Y Dios va a hacer la obra
y entonces nos vamos a regocijar. Pongámonos de pie, por favor. Tal vez hoy en la noche necesitas que te diga, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas maravillosas, pero tenemos que creerle. ¿Sabe a quiénes invitó el Señor a que entraran a la casa de Jairo? A los creyentes. Porque los de afuera se empezaron a burlar y le decían, ¿para qué vino si ya murió? Y él les dijo, no, no ha muerto, está dormidita. Y todos se rieron de él. Entonces dijo que nadie de estos entre. Y entraron otros, a los que él llamó, que eran creyentes. Yo quiero que esta noche, si tú eres un creyente, le digas al Señor, yo quiero tener certeza y seguridad de las cosas que tú me has prometido. Y después digámosle, yo tengo certeza y seguridad de las cosas que he recibido en promesa, Señor. Yo sé que las cosas aún todavía no han llegado, pero van a llegar. Van a llegar. Tal vez a ti el Señor te está diciendo esta noche igualmente, sigue creyendo, sigue creyendo. O tal vez tienes que hacer un esfuerzo para acercarte y meterte y decirle, Señor, yo creo. Tal vez tienes que demostrarle que crees, así como el paralítico tuvo que demostrar que creía. Tal vez tienes que demostrarle. O tal vez así como el centurión tuvo que confesar que le creía. Confiésale que le crees. Muéstrale que le crees. Hazle ver que le crees. Hazle ver tu convicción y tu seguridad. Como Jairo, que le vinieron a decir, ya no molestes. Y el Señor Jesús le dijo, sigue creyendo. No sé qué cosas has perdido, no sé qué cosas están en juego en tu vida, pero yo te digo hoy, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo.